Shalom, Manishma. Eh, bueno, pues bienvenida a este nuevo curso de Hebreo Moderno. Estoy muy contento de poder ayudarte en este proceso. Espero que poco a poquito vayamos integrando todos los conocimientos, tanto los conocimientos lingüísticos como los conocimientos culturales y teóricos. Bueno, pues vamos a empezar de una vez. Me gustaría empezar con una breve introducción sobre qué es lo que vamos a estudiar. Es decir, normalmente cuando estudiamos algún idioma, a veces los profesores se saltan este paso que yo creo que sí es muy importante, es explicar un poquito la base, la base histórica y lingüística del sistema de lengua que vamos a aprender. ¿Sí? Actualmente sabemos que un idioma no nada más, no solo es un conglomerado de palabras y de expresiones y de reglas gramaticales, sino es todo un sistema que nos permite solucionar eh, necesidades comunicativas. Entonces, basándonos en esta realidad social, sí es importante saber cuáles son las formas adecuadas, las formas correctas, las formas con las que nos van a entender en el momento en el que nos estemos comunicando en este idioma, en el idioma que vamos a aprender, pero también es importante saber su dimensión social, su dimensión histórica. Algo que tiene, por ejemplo, lenguas como el hebreo, es que son lenguas que tienen un etnos muy denso. La relación que hay entre el sistema de lengua y su historia y su filosofía es innegable e inseparable. No estoy diciendo que, por ejemplo, lenguas como nuestra, como el español, no tengan una relación importante con su cultura, pero pues al ser lenguas altamente estandarizadas y habladas en extensos territorios, pues estamos hablando que el español, por ejemplo, se habla desde México hasta Argentina, se hablan en diferentes continentes como es América, Europa, en África. Entonces, a veces pareciera que lenguas como el español, el francés, el inglés, es el gran ejemplo, el gran paradigma, no requieren estos acercamientos culturales. Afortunadamente, hoy la formación de profesores de lenguas extranjeras ya está dando este giro a no solamente pararnos en la gramática y en el vocabulario, que es importante, es lo que queremos aprender, sino también jalarnos un poquito de la parte de la historia. En el caso del hebreo, va a ser innegable hablar de la historia de Israel, va a ser innegable hablar de la Biblia, va a ser innegable a veces hablar de incluso temas un poquito, ¿cómo decirlo?, controversiales, ¿no? Actualmente, por ejemplo, los conflictos bélicos que puede haber en la región, eh, es algo de lo que se tiene que hablar. Muy bien, entonces vamos a empezar. Este curso, entonces, intenta ser un curso de lengua hebrea, pero el cual va a unir, va a fusionar el lenguaje con la cultura. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una breve introducción, empezando por qué significa hebreo, cómo se dice hebreo en hebreo y de dónde proviene. Y me faltó un acentito en dónde proviene. ¿Sí? Entonces, disculpa si de repente por ahí puede haber algunos errorcitos. A veces el español no es muy fuerte. Yo hablo hebreo primero que español y aún así creo que escribo bastante bien, aunque a veces se me pasan los acentos, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir. Siguiente.
Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se dice hebreo en hebreo? Hebreo en hebreo se va a decir ivrit, ¿sí? Ivrit. Entonces repetimos, ivrit. Hebreo en hebreo es ivrit. Ech omrim ivrit, beivrit, ivrit. Sí, voy a empezar también a soltarte frases, estas mismas frases que pueda yo tener en la presentación, te voy a decir para que te vayas acostumbrando también al idioma. Entonces, hebreo en hebreo se dice ivrit. Ivrit, de ivrit, omrim, ivrit. ¿Pero qué significa ivrit? Entonces, si vemos los nombres de otras lenguas, podríamos dilucidar un poquito sobre la estructura del idioma, ¿sí? Sobre la estructura de la palabra. En este caso, por ejemplo, te comparto cómo se dice la lengua de Inglaterra. ¿Mm? Nosotros decimos inglés. Inglés en hebreo se dice anglit. Anglit. ¿Cómo se dice alemán? Alemán se dice Germanit. Germanit. ¿Cómo se dice japonés? Japonés se dice Japanit. Japanit. O la lengua que hablamos en México, o en América Latina, en España, Sfaradit. Sfaradit. Entonces, al ver los nombres de otras lenguas, en este caso estamos hablando de 3 lenguas europeas y una lengua asiática, vemos que hay algo que se repite, ¿sí? En este caso es la terminación it, ¿sí? Anglit, inglés, Germanit, alemán, Japanit, japonés, Sfaradit, español. Entonces, el hebreo va a ser una lengua que va a formarse a partir de añadir sufijos, prefijos, infijos. El hebreo es una lengua muy flexiva. Flexiva me refiero a que hay una raíz, una base, y a esta base vamos a meter transformadores, ¿sí? Por todos lados. Pueden ser al inicio, en medio, al final, ¿no? En este caso tenemos un transformador al final. Tendríamos una primera parte que sería la palabra que nos dice qué nación o qué etnicidad es de la que se está hablando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Anglit, estamos hablando de la nación inglesa, Anglia. Anglia, Anglia, Anglit. Cuando hablamos de Germanit, estamos hablando de Germania, Germania, Germanit. Cuando hablamos de Japán, Japanit, estamos hablando de Japán, Japanit. Cuando hablamos del español, Sfaradit, estamos hablando de Sfarad. Entonces, tendríamos que la primera parte de la palabra correspondería a la etnicidad o a la nación o a la región geográfica. Anglia, Anglia, מדברים אנגלית. En Inglaterra se habla inglés. Anglia, מדברים אנגלית. בגרמניה מדברים גרמנית. En Alemania se habla alemán. ביפן מדברים יפנית. בספרד מדברים ספרדית. Y bueno, en todos los países donde hubo una historia de colonización española, ¿no? México מדברים ספרדית, Colombia מדברים ספרדית, בארגנטינה מדברים ספרדית, Perú מדברים ספרדית. ¿Sí? En todas estas naciones se habla español. Entonces, el nombre de la lengua será la nación, la etnicidad con la terminación it, sufijo que indica idioma. Por lo tanto, ivrit, podemos definirla, podemos explicarla como la lengua de los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Los hebreos son los descendientes de Abraham,
Cuando ellos, bueno, aquí viene esta parte de la historia bíblica que es innegable. Entonces, Ivri, tú puedes preguntar, Ivr, ¿no? Entonces, pues es que Ivr me deja en la misma, yo no sé qué es Ivr. Ivr, o Ivr, o Eber, es una palabra que se deriva de la raíz hebrea, del verbo hebreo, abar, abar. Abar significa pasó. Es el verbo pasar, de pasar, pasar enfrente de un lugar o pasar de un lugar a otro en el pasado. Entonces, abar es la raíz del verbo pasar. De hecho, esto no solamente ocurre en el caso del hebreo, esta es una raíz que también se comparte en otras lenguas de la región. Entonces, abar significa pasar. Según la historia bíblica, en Génesis 12, si no me falla la memoria, o Génesis 15, Abraham recibe la orden de dejar todo lo que él era, ¿no? Dice, Lech lecha me'artzeja umimuledetja la eretz she'areja. Vete de ti, vete y abandónate, deja la casa de tu casa y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham, obediente, que él era de esta zona, la zona sur de lo que actualmente es Irak, en donde en aquel entonces se denominaba Caldea, el sur del imperio acadio. Él, estamos hablando del siglo XVIII, aproximadamente siglo XVIII antes de la era común. Él toma sus cosas y entonces, para poder llegar a la tierra prometida, que sería la tierra de Canaán en aquel entonces, él tenía que cruzar un accidente geográfico que existe hasta el día de hoy, que es el río Jordán. Entonces, cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, obviamente en este lugar ya había gente viviendo, todos los pueblos que acaban en Ita, que podemos recordar en la historia bíblica, como los edomitas, los hititas, los hurritas, todos estos, todos ellos son los pueblos cananeos. Ellos ya vivían en la tierra de Israel o en la tierra de Canaán, y cuando llega Abraham, él llega del otro lado del Jordán. Entonces, para poder llegar a Canaán, él tiene que cruzar el río. Y de ahí surge el término Eber. Eber es aquel que cruza el río. Por eso decimos que el hebreo es la lengua de los hebreos. Los hebreos son aquellos que descienden de Abraham y que son los que pasaron desde el otro lado del río Jordán para llegar a la tierra de Canaán. Entonces, eso es un poquito de la historia. Es interesante, a mí me parece fascinante y es un detalle, ¿no? Saber un poquito de más. ¿No? Yo quisiera saber, ¿no? En algún momento que alguien en una clase de inglés me explicara, bueno, ¿qué significa inglés? ¿No? O alemán o español. Entonces, yo creo que es importante. Entonces, bueno, tenemos este dato, es un dato cultural, es un dato histórico, eh, es un dato que es parte de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Finalmente, el pueblo de Israel es el principal usuario de esta lengua, ¿no? Y además pues, es la lengua de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ok, entonces, una vez que hemos visto un poquito sobre la etimología del hebreo, podemos pasar a lo que sigue. Cualquier duda, por favor, no dudes en escribirme algo que quieras ahondar, ¿no? Algo que quieras poner más en detalle. Muy bien, entonces vamos a la caracterización tipológica. ¿Sí? Pasamos de la historia a la lingüística. El hebreo es una lengua, podríamos decir, se conoce vulgarmente como lengua semita. Las lenguas semitas son una subrama de una familia lingüística enorme que se llama familia afroasiática.
Como su nombre lo dice, las lenguas afroasiáticas son las lenguas que se hablan en el norte de África y en el Medio Oriente. Estas lenguas comparten una serie de características de la misma manera que, por ejemplo, el español comparte características con el italiano, con el portugués, con el rumano, con el francés, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el italiano, el español, el portugués, el rumano, el aragonés, el gallego son lenguas romances. Todas ellas son derivadas del latín y todas, al tener un pasado común, un ancestro común, comparten una serie de características. ¿Sí? Entonces podemos ver, no sé, las tablas de conjugaciones de los verbos y nos damos cuenta que el sistema verbal es muy parecido. ¿No? Entonces, que compartimos mucho vocabulario, etcétera. Entonces, lo mismo va a pasar con las lenguas semitas. Las lenguas semitas van a ser una rama importante de la familia afroasiática. De hecho, yo creo que es la más importante. Actualmente, en el mundo habrá unos 500, 600 hablantes de lenguas afroasiáticas, de los cuales el 80% está introducido en esta área, ¿no? En la rama semita. Como te decía, se comparten características comunes, ¿sí? Por ejemplo, el vocabulario, la gramática. Aquí pongo un ejemplo muy somero. La idea no es que ahonde demasiado, pero por ejemplo, pongo el ejemplo con 3 palabras básicas, como el caso del número 1, el pronombre personal yo y casa. En hebreo, uno se dice ahad, mientras que en árabe se dice wahad. Y en árabe se dice had. Entonces, tenemos cositas, ¿no? Entonces, ahad, wahad, had. ¿Sí? Hay detalles, es como en español, uno, un, ¿sí? En las diferencias que hay entre el italiano y portugués. Yo, en hebreo decimos ani, ani. En árabe, ana. En arameo, ena. O el caso de la palabra casa, bait en hebreo, bait en árabe, igualito, es un cognado, mientras que en arameo, beit. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, yo estoy en la casa, en hebreo se dice ani bebait, o ani babait, mientras que en árabe se dice ana fil bait, o ana fil bait. En arameo, ena bi, no me acuerdo. Entonces, no me acuerdo cómo se dice B en arameo. Entonces, son igualitas o muy parecidas, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una de las características comunes en las familias afroasiáticas, en las lenguas de la familia semita, ¿sí? Por ejemplo, el vocabulario. El vocabulario a veces se parece mucho. Pues ahorita me vienen a la mente palabras como manzana, en hebreo se dice tapuaj, y en árabe se dice tupaj. Llave se dice mafteaj en hebreo y en árabe se dice maftaj. No sé, a veces es el repertorio de palabras que pueden ser muy parecidas es muy grande, pero también puede haber situaciones en las que no se parezca nada al idioma, ¿no? Como las diferencias que hay entre el español y el francés, donde él dice uno el francés, pues no parece que sea una lengua que pertenece a la rama latina. Ok, otras características súper importantes que es importante remarcar a la hora de estudiar lenguas como el hebreo y que yo creo también, mi experiencia docente me ha dicho que los estudiantes no son tontos, ¿sí? Aunque haya escuelas
no quiero hablar mal de escuelas, pero hay institutos, o sea, hay institutos y de universidades grandes donde me han dicho a mí, no, Luis, tú no les puedes enseñar esto a los estudiantes, porque los estudiantes ya no están preparados. Y es así de, claro que se les puede enseñar eso porque lo he hecho con mis estudiantes aquí donde llevo dando clases desde hace un buen rato. Entonces, bueno. Por ejemplo, yo sé, obviamente, no te va a quedar claro ahorita de golpe, pero poco a poquito es algo que yo te voy repitiendo, y entonces a la medida en la que te expongo más a estas características y te hago consciente de estas funciones lingüísticas dentro del idioma, para ti van tomando mayor naturalidad y entonces las puedes incorporar. Por ejemplo, el hebreo y el árabe y el arameo y todas las lenguas de la región utilizan un sistema de raíces triconsonánticas. Toda palabra siempre va a tener como base 3 consonantes, ¿sí? A esa raíz, le vamos a introducir una combinación de afijos, o sea, prefijos, sufijos, infijos, cositas que se meten en medio, al inicio o al final de la raíz, y un sistema de patrones vocálicos específicos. Y además, todo este sistema está gobernado, está llevado, ¿sí? No es que sea un tema a la ligera de, pues aquí se mete esta vocal y acá esta vocal y es en desorden. No, todo tiene toda palabra en hebreo entra en un cajoncito, en una categoría súper específica. ¿Sí? Entonces, toda palabra, tanto las palabras como el discurso en general se van a fundamentar en estos fundamentos. La raíz triconsonántica que recibe una combinación de afijos y un sistema de patrones vocálicos ordenados. Y todo esto está dentro de una construcción que toma como un sistema de construcciones, de estructuras que toma como referencia al verbo para determinar cuándo una palabra es efectivamente verbo o sustantivo o adjetivo o adverbio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo muy claro donde tenemos la raíz triconsonántica que expresa la idea de escribir. Y entonces, escribir es el sonido k, t, v. K, t, v. Keteva, así, solito, no significa nada. Eso es como la abstracción que nosotros hacemos de las raíces en español y las tenemos arriba en la cabeza. Entonces, para cuando nosotros queremos hablar y expresar una idea relacionada con la escritura, tenemos que ponerle al final una terminación para saber si es yo escribí, yo escribía, yo escribiré, o si se trata de algo escrito en una lengua, o si es un escritorio, un lugar donde voy a escribir. Entonces, en lugar de utilizar solamente terminaciones, vamos a utilizar este sistemita de cosas que se ponen en medio, antes o al final de la palabra. Por ejemplo, de la raíz ketev surge kotev. Kotev significa yo escribo. Pero después de que yo escribí algo, eso que yo he escrito se convierte en un michtav. Michtav es la carta. Entonces, muchos verbos, muchos verbos, vas a escuchar que van a tener la vocal OE, kotev. De hecho, es un grupo verbal que vamos a aprender en unas 4 sesiones, 5 sesiones. Eso es algo que vamos a aprender ya muy pronto. Kotev. Kotev, yo escribo o estoy escribiendo. Y el resultado de la escritura se expresa con un michtav. Michtav es el escrito, la carta. Pero, ¿qué pasa si lo que yo quiero es que alguien escriba? ¿Sí? Por ejemplo, te digo, por favor, escribe, porque te voy a dictar. Entonces, el verbo dictar se hace también con la raíz ketev,
pero con un prefijo y un infijo diferente, que indica acción causativa de escribir. Machtiv. Ani machtiv ve'at kotevet. Yo dicto, yo hago que tú escribas y tú escribes. Podemos también hacer el adjetivo, algo que está escrito, y entonces esto se dice katuv, una carta escrita en chino. Michtav katuv, o en japonés, para recordar palabras que vimos hace rato. Yapanit, japonés. Michtav katuv beyapanit. Carta o escrito en japonés. Pero también tenemos otro verbo, que es el verbo mitkatev. Esta es la acción reflexiva o recíproca. Es yo me escribo con alguien. O el sustantivo que describe solamente la acción de escribir. Ktiva, la escritura. No es necesario que ahora tengas que aprender todo esto. Esto es solamente ilustrativo. Eso es algo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero yo creo que es importante que tengas el panorama general de cómo funciona el hebreo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. Después vamos a irlo viendo con más calma. Entonces, repasamos. Ketev, escribe. Kotev, yo escribo, perdón. Kotev, yo escribo. Machtiv, yo dicto. Mitkatev, yo me escribo con alguien más. Esas serían las formas verbales. Y las formas nominales o adjetivales quedaría michtav, el resultado de la escritura, la carta. Katuv, una característica, escrito. Y ktiva, la escritura en sí, el proceso de escribir. Lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Ahorita es una, recuerda, esta primera exposición es una exposición genérica. Y finalmente, ¿qué tan viejo es el hebreo? El hebreo es una lengua muy viejita. Es una lengua que tiene aproximadamente 3.250 años. Esta cifra la podemos obtener o la podemos revisar a partir de dos perspectivas. La perspectiva bíblica, la perspectiva histórico-bíblica, que nos dice que el hebreo surge en el momento en el que el pueblo de Israel recibe la Torá como instrucción. Y entonces esto ocurre durante el Éxodo, después del Éxodo, de la salida de Egipto. Entonces, más o menos, si hacemos las cuentas del texto bíblico, esto ocurre en el siglo XII a.C. o 12 antes de la era común. Eso nos da 2.000 años desde esa época, 1.250 años antes, son 3.250 años. Y además esto coincide con la evidencia arqueológica que hay sobre Israel, sobre los primeros textos en hebreo. Aunque textos en hebreo completos todavía no hemos hallado, los textos en hebreo completos, por ejemplo, el texto bíblico más antiguo que se ha hallado, pues data del siglo II antes de la era común. Los rollos del Mar Muerto que se encontraron en Qumran en 1947, pero eso no quita o no descarta que haya textos más antiguos y que aún no han sido descubiertos y que seguramente están todavía bajo tierra en un área donde las guerras han ido y venido, donde un imperio viene y destruye y echa tierra porque quiere borrar el pasado de la gente que haya vivido en el lugar. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, las inscripciones en cerámica, las inscripciones en estelas, en monedas, más o menos se cumple el periodo de vida que tiene el hebreo,
que son 3.250 años aproximadamente, desde la perspectiva arqueológica y desde la perspectiva bíblica e histórica, esa sería su edad, ¿no? Justo además es como el periodo en el que podríamos decir que el hebreo se separa completamente de la rama caldea, deja de ser caldeo, así como en algún momento el español dejó de ser latín para convertirse en castellano, y dejó de ser influenciado por las lenguas de la región, por las lenguas cananeas o por la lengua egipcia, y toma un carácter independiente. ¿Sí? Se diferencia de de las demás lenguas, y entonces además también algo que caracteriza el nacimiento de un idioma, pues es el reconocimiento oficial. Entonces, cuando se autorreconoce el pueblo de Israel como un pueblo unido, unificado bajo la Torá, también se autorreconoce como un pueblo hablante de hebreo. Entonces, bueno, a lo largo de estos 3.250 años podemos hablar de diferentes periodos, ¿no? Entonces, eso también hace al hebreo una lengua muy extensa, una lengua extensa en gramática, una lengua extensa en vocabulario, una lengua extensa en legado literario. Entonces, podemos distinguir 4 periodos principales del hebreo. Estaríamos hablando en primera instancia del hebreo bíblico o el hebreo clásico. Para no meternos o no entrar en controversias históricas y hablar de textos reales, pues podemos decir, bueno, el hebreo bíblico hace referencia a la Biblia, ¿no? Entonces, el hebreo bíblico se caracterizaría por ser un hebreo limpio o un hebreo base, un hebreo que no tiene ya como estas reminiscencias de otra lengua, ¿sí? Aunque habrá lingüistas que dicen, no, es que no hay lenguas limpias. Para nuestros efectos, aquí vamos a decirlo así. Entonces, el hebreo bíblico, que va a estar dividido en hebreo bíblico preexílico y posexílico, antes y después del exilio en Babilonia, sería el hebreo que encontramos prácticamente en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí voy a agregar una pequeña nota, porque aquí tendríamos hebreo bíblico preexílico, y tenemos también el hebreo bíblico post-exílico. El hebreo bíblico preexílico sería el hebreo que caracteriza a los libros, por ejemplo, de la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, a los libros de Reyes, perdón, en orden serían Jueces, no, es Josué, Jueces, Reyes, y todo lo que tiene que ver con poesía bíblica. Poesía bíblica. Todo lo que es poesía bíblica, salmos, lamentaciones, ¿sí? Todos estos que históricamente los identificamos como textos que fueron escritos antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén, y antes de la división de Israel, del reino de Israel en el norte y el reino de Judea en el sur. Entonces, todo esto es hebreo bíblico preexílico, es el hebreo base. De hecho, para aprender hebreo siempre vamos a aprender las bases del hebreo bíblico, ¿sí? Incluso aunque estemos estudiando hebreo moderno, el hebreo moderno tiene sus bases en toda la estructura gramático, semántica y léxica de estas partes de la Biblia. Posteriormente tendríamos el hebreo bíblico posexílico,
El hebreo bíblico posexílico correspondería, como su nombre lo dice, al hebreo escrito después del exilio en Babilonia, después del siglo V antes de la era común. Y entonces aquí estarían todos los que se llaman profetas posteriores y libros históricos. Entonces, el hebreo bíblico posexílico estaría representado por estos ejemplos. Ay, Dios, ¿por qué no me deja hacerlo más chiquito? Entonces, libros históricos. Entonces, los libros históricos, estamos hablando, por ejemplo, el libro de Esther, el libro de Ruth, las crónicas, el libro de Esdras y Nehemías. En los profetas posteriores, pues está Daniel, Isaías, Ezequiel, todas estas premoniciones que se hacen sobre el futuro de Israel desde el exilio, ¿sí? Sobre todo desde Babilonia, desde Persia. Ese sería el común denominador de los libros escritos en hebreo bíblico posexílico y que se caracterizan del hebreo bíblico preexílico porque tienen muchas innovaciones que vienen de la lengua aramea. ¿Sí? Entonces, de hecho, por ejemplo, justo por la importancia que tienen los libros de los profetas posteriores o de los profetas últimos, y después, por la importancia que toma 400 años después, a partir del siglo II, ya de la era común, y hasta el siglo VI, la compilación de la Mishnah, de todo lo que es la ley oral en el judaísmo, el arameo toma mucha importancia, mucha relevancia y incluso entre sectores muy conservadores dentro del judaísmo te puedes encontrar que habrá gente que diga, rabinos incluso, gente muy, muy religiosa, que se atrevan a declarar que el arameo es una lengua mucho más importante que el hebreo, cosa que es falsa. ¿Sí? Y yo lo digo con la autoridad que me otorga mis estudios. ¿Sí? Entonces, el ser hebraísta me ha dado la oportunidad de poder revisar estos textos y decir, no. O sea, sí, el arameo toma un papel de importancia para el desarrollo, para la renovación tal vez del hebreo, porque el hebreo se deja de hablar en el siglo II antes de Cristo, se convierte en una lengua litúrgica, y entonces solamente se utiliza para cuestiones religiosas. Por ahí hay periodos entre el siglo II antes de Cristo y el siglo VI, ya posterior de la época moderna, que hay reminiscencias de que el hebreo otra vez empezó a hablar en determinadas zonas, sobre todo en la Galilea, en el norte del actual Israel, pero siempre tuvo que cargar con el peso del arameo. Entonces, el arameo, por una serie de razones históricas, políticas, incluso comerciales, se hace como lengua hegemónica en la región, y eso no es la excepción para el caso del judaísmo y de los grupos judíos de la región. Entonces, pero de ahí a que el arameo sea una lengua con mayor importancia que el hebreo, falso. El hebreo siempre será la lengua del pueblo de Israel, siempre será la lengua de la Torá y la lengua en la que fue revelada la verdad divina a Moisés en el Sinaí. Entonces, yo creo que ahí sí no tenemos que entrar en controversias. ¿Sí? Entonces, habrá personas que digan que no, muy su opinión, la evidencia histórica está ahí. ¿No? Entonces, después, si quieres, podemos ahondar mucho más en este tema. Tú me escribes y lo checamos. ¿No? Entonces, el hebreo bíblico sería esto, el hebreo bíblico preexílico y posexílico.
antes de la era común. Después el hebreo de la Mishnah, que es el hebreo en el que se escribe la tradición oral. El Talmud, la Mishnah, la Gemara, los Midrashim, todos los comentarios acerca del texto bíblico. Después, entre el siglo XV entre el siglo IX y el siglo XV, se desarrolla otro periodo de auge de escritura, de desarrollo literario dentro del judaísmo, que es el hebreo medieval. Y finalmente, pues llegaríamos a el hebreo moderno. El hebreo moderno, que es el hebreo que actualmente se habla en el Estado de Israel, no se habla hebreo moderno desde 1948. En 1948 se funda el Estado de Israel. El hebreo se empieza a rescatar como lengua del pueblo judío por ahí desde el siglo XIX. ¿Sí? Estamos hablando de 1850, 1860. Ya hay un movimiento importante de judíos sionistas en la Europa Oriental, sobre todo, en Polonia, en Rusia, en Alemania. Y digamos que el principal detonante de este movimiento es un señor que se llama Theodor Herzl. Theodor Herzl era un judío húngaro. Él escribe un libro que se llama El Estado Judío o El Estado para los Judíos. Todas estas ideas de Herzl llegan a muchos grupos sionistas de Europa Oriental y entonces ellos emprenden de manera autónoma el retorno a Israel, podemos decir un segundo Shivat Zion, un segundo retorno a la tierra de Israel. Y entonces, de a poco, como resultado del deseo colectivo, el hebreo empieza a resurgir. Igual más adelante, conforme vamos avanzando en el curso de lengua y cultura hebrea, vamos a hablar, por ejemplo, de Eleazar Ben Yehuda, que es el padre del hebreo moderno. A él le tenemos que deber que hoy Anachnu Medabrim Ibrit, total Eleazar Ben Yehuda, gracias a Ben Yehuda, hoy más de 10 millones de personas son hablantes competentes de hebreo moderno. Y bueno, pues esa es la razón por la que estamos aquí. No quisiera extenderme más en esta parte de la historia. Te voy a mandar algunos textos sobre la historia, sobre la tipología del hebreo moderno. Y si tienes alguna duda, pues me lo haces saber. Me parece que una vez que ya tenemos esta parte revisada, podemos pasar a lo que nos interesa. Aquí lo dejé en inglés sin querer, perdón. Entonces, en la siguiente lección, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a revisar de qué trata o cómo se organiza el sistema de fonético-fonológico del hebreo. Vamos a ir aprendiendo las letras de imprenta y de manuscrita, ¿sí? Ahora, la idea es que mi método de trabajo no es aventarte todas las letras, ¿no? O sea, yo no te voy a aventar esas ideas. Mira, aquí está, esas son las 22 letras del alfabeto, por favor, apréndeselas. Es tu trabajo. No creo que es la manera correcta para enseñar a leer y escribir un idioma, ¿cómo se dice? Un sistema que no es familiar para ti. Entonces, lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Sí? Ahora te voy a explicar cómo va. Para que los videos no sean muy largos, voy a tratar de dividirlos. Entonces, este sería nuestro primer video, el video sobre características generales del idioma. Déjame... Ok, regresa a lo mismo. Entonces, esta parte que hemos visto ahora, la parte de
las generalidades en nuestro material complementario que te mandé, que se llama material complementario del nivel A1, viene un resumen, ¿sí? Entonces, justo en esta parte voy a empezar mi siguiente video, ¿vale? Entonces, cualquier duda, por favor, anota, dime, revisa el video las veces que sea necesario y con todo gusto respondo a las preguntas. Entonces, 2 minutitos más y empezamos con la segunda parte de la clase de hoy. Nos vemos.